Mis padres siempre favorecieron a mi hermana y me trataron como si sobrara, así que me fui. Después de que adquirí la gran fortuna de otro hombre, ellos vinieron a aprovecharse de mí. Esta historia se titula Mis padres favorecieron a mi hermana y me trataron como a su sirviente. Ahora, después de ver cómo otro hombre me llama hijo y me entrega su empresa, quieren que vuelva. Hola a todos. Antes de comenzar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción, y suscribirse es una de las mejores maneras en las que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis, y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos con el video. Historia anónima porque algunas personas conocen mi cuenta principal, y esta historia es, bueno, ya lo verán. He querido compartir esto durante un tiempo, pero necesitaba procesar todo lo que ha sucedido. Un poco de contexto sobre mí. Hombre, 27 años. Crecí en lo que parecía ser la típica familia de clase media alta en los suburbios de Connecticut. Ya saben, ese tipo de casa con un césped perfectamente cuidado, un Range Rover en la entrada y uno de esos letreros pretenciosos de vive, ríe, ama en la cocina, que probablemente mi mamá compró por un precio absurdo en Pottery Barn. El tipo de casa donde todo parecía perfecto desde afuera, pero por dentro era básicamente una prisión. Mi papá, hombre de 54 años, es un asesor financiero de renombre que nunca deja de hablar sobre su cartera de clientes o su hándicap en golf. El típico tipo que usa relojes Rolex pero se queja del precio de la leche, si saben a lo que me refiero. Tiene esa necesidad constante de que todos sepan lo exitoso que es. Como si no lo supiéramos ya, papá. Ganas 6 cifras, pero ¿qué tal si intentas establecer conexiones reales con tus hijos? Y luego está mi mamá, mujer de 52 años. Dios mío, ¿por dónde empiezo? Es como un personaje sacado directamente de Real Housewives, pero ni siquiera uno de los divertidos. Toda su personalidad gira en torno a lo que piensan las señoras del club de campo. Está en todos los comités, se ofrece como voluntaria en cada evento benéfico, pero solo en aquellos con oportunidades para tomarse fotos. Probablemente se ha hecho más retoques estéticos de los que admitiría jamás. Su Instagram es el epítome de la vergüenza ajena. Luego está mi hermana Emma, mujer de 24 años. El regalo de Dios para el mundo, si le preguntas a mis padres. Emma podría incendiar la casa y probablemente culparían a la casa por ser demasiado inflamable. Ella era su bebé de segunda oportunidad, la princesita perfecta que no podía hacer nada mal. Sacaba calificaciones de B, está enfocándose en su desarrollo social. Yo sacaba calificaciones de A, deberías estar haciendo créditos adicionales. Y luego estoy yo, Thomas, Tommy o oye tú, dependiendo de si mis padres necesitaban algo de mí o intentaban quedar bien delante de los invitados. Fui el accidente que nunca planearon. Literalmente me lo dijeron en una cena familiar. Por cierto, un comentario encantador para soltarle a tu hijo mientras comes estofado. Dato curioso. Me llamaron Thomas porque era el nombre del papá de mi mamá. Pensaron que tal vez eso les daría puntos extra en su testamento. Spoiler, no funcionó, y todavía están resentidos por eso. Nuestra casa era una mansión de 5 habitaciones en uno de esos barrios donde todos intentan superarse con las decoraciones navideñas. Teníamos una sala de cine en casa que nadie usaba, un comedor formal que solo se utilizaba cuando mi mamá organizaba su club de lectura. Spoiler, nunca discutían los libros. Y una de esas cocinas gourmet enormes donde lo único que se cocinaba eran los platos congelados de Lean Cuisine de mi mamá. ¿Mi cuarto? Técnicamente era el más pequeño, justo al lado del cuarto de lavandería, porque claro, es más conveniente si haces toda la colada, ¿no? Emma tenía la habitación enorme con baño privado y un asiento junto a la ventana, porque obviamente necesitaba espacio para su desarrollo creativo o cualquier excusa que se inventaran. ¿Lo peor de todo? Ni siquiera intentaban ocultar su favoritismo. Para nada. Tenían una enorme pared de fotos familiares subiendo por la escalera principal. ¿Adivinan cuántas fotos mías había? 3. Y en una de ellas ni siquiera era el protagonista, solo estaba en el fondo de la foto del recital de danza de Emma. Mientras tanto, ella tenía sesiones de fotos profesionales cada año, fotos de primavera, fotos de otoño, tarjetas navideñas, lo que sea. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 12 años, encontré un viejo álbum de fotos en el ático mientras limpiaba. Porque, por supuesto, yo era el que limpiaba el ático un sábado, mientras Emma estaba en sus clases de equitación. El álbum era de antes de que naciera Emma, y en él había algunas fotos de bebé mías. Cuando le pregunté a mi mamá al respecto, solo dijo, «Oh, todavía estábamos aprendiendo a ser padres», y se llevó el álbum. Nunca lo volví a ver. Pero lo peor ni siquiera era el favoritismo evidente, era el gaslighting. Hacían esto de reescribir la historia en tiempo real, como prometerme algo, darme esperanzas y luego negar por completo haberlo prometido. O hacían algo cruel y luego le decían a todos que yo era demasiado sensible o que me lo estaba imaginando cuando me molestaba.
Empecé a llevar un diario cuando tenía 14 años, escondido bajo una tabla suelta del suelo en mi armario porque la privacidad no existía en nuestra casa. Solo quería asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Ahora, cuando lo leo, parece un manual sobre abuso emocional, pero cuando lo vives empiezas a creer que tal vez el problema eres tú. ¿Saben qué es lo peor? Que en realidad tenían dinero, y mucho. No es que estuvieran luchando para llegar a fin de mes o teniendo que tomar decisiones difíciles. Simplemente decidieron invertir todo su tiempo, dinero, atención y amor en Emma, y tratarme a mí como su sirviente personal no remunerado. Pero hay algo que aprendes cuando te tratan como si no importaras. Aprendes a ser invisible. Y cuando eres invisible, puedes planear tu escape sin que nadie lo note. Y vaya si tenía planes. Ser el fantasma de la familia me convirtió en un hacker bastante decente. No del tipo ilegal, solo en resolución creativa de problemas. Cuando no te permiten tener tu propia computadora, aprendes a encontrar soluciones. La biblioteca pública se convirtió en mi segundo hogar. Un saludo a la señora Peterson, la bibliotecaria que siempre olvidaba aplicar el límite de 1 hora en la computadora cuando yo estaba aprendiendo Python. La actitud de mis padres hacia la tecnología era una locura. Emma recibió una MacBook Pro por su cumpleaños número 13 porque la necesitaba para su blog de estilo de vida, que por cierto duró exactamente 2 semanas. Mientras tanto, yo estaba construyendo una computadora secreta al estilo Frankenstein con piezas que rescataba del programa de reciclaje de la escuela. Tenía que esconderla en el espacio de acceso encima de mi armario y usarla solo cuando todos dormían. Me volví tan bueno tecleando en silencio que mi compañero de cuarto en la universidad pensaba que era algún tipo de ninja del teclado, jaja. El contraste entre cómo nos trataban a Emma y a mí era una verdadera clase magistral de favoritismo. Cuando Emma quiso hacer ballet, gastaron $3.000 en clases privadas, otros $500 en los zapatos perfectos y la llevaban 2 horas en coche hasta el mejor estudio del estado. Cuando clasifiqué para la competencia estatal de robótica, me dijeron que no podían permitirse los $50 de la inscripción. Terminé cortando el césped en secreto para poder pagarlo yo mismo. Todos los veranos era la misma historia. Emma se iba a estos campamentos exclusivos, equitación en Vermont, programas de arte en Francia, lo que se les ocurra. Mientras tanto, yo básicamente dirigía un servicio de limpieza de un solo hombre en casa, cocinando, limpiando, haciendo jardinería y mantenimiento. Parecía que me estaban entrenando para ser mayordomo o algo así. La idea de mi papá sobre el tiempo de calidad padre-hijo era enseñarme a encerar correctamente su preciado BMW. Pero la verdadera guerra psicológica era de otro nivel. Tenían una habilidad especial para hacer que todo pareciera que era por mi propio bien. Como aquella vez en el penúltimo año de secundaria. Había estado trabajando en secreto en una tienda de reparación de computadoras. Les dije que estaba estudiando en la biblioteca. Logré ahorrar casi $2.000. Cometí el error de contárselo porque pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente estarían orgullosos de mí por ser responsable con el dinero. ¿Adivinen qué pasó? Mi papá me dio un discurso completo sobre cómo podía invertir ese dinero y duplicarlo, usando toda su charla suave de asesor financiero. Lo hizo sonar como si me estuviera haciendo un gran favor. Incluso mencionó que esta podría ser nuestra oportunidad para vincularnos a través de los negocios. Tenía 16 años, era ingenuo y le creí. Le entregué hasta el último centavo. ¿Quieren saber qué pasó después? 6 meses después, cuando le pregunté por la inversión, me miró directamente a los ojos y dijo: ¿Qué dinero? Tú nunca me diste ningún dinero. Y luego remató con un: ¿estás seguro de que te sientes bien? Tal vez deberías ver a alguien por esas alucinaciones. Mi mamá lo apoyó completamente, haciéndome cuestionar mi propia cordura, hasta que encontré el recibo que le hice firmar. Sí, incluso a los 16 años no confiaba del todo en ellos. Lo había escondido en mi diario. Pero lo más jodido no fue el dinero, fue la forma en que se metían en tu cabeza. Tenían un talento especial para hacerte sentir culpable por todo. Como aquella vez que saqué una puntuación perfecta en los SAT. En lugar de estar orgullosa, mi mamá suspiró y dijo: «Espero que no se te suba a la cabeza. Sabes que Emma está teniendo dificultades con los PSAT y sería bueno que la ayudaras en lugar de estar siempre presumiendo». Hablando de Emma, miren, no la culpo del todo por cómo terminó siendo. Ella también fue víctima de sus tonterías, solo que de una manera diferente. A mí me habían convertido en el adulto de la casa, mientras que a ella la mantenían como una niña indefensa. A los 17 años yo ya sabía administrar un presupuesto doméstico, cocinar comidas completas y hacer reparaciones menores en la casa. ¿Emma? Ni siquiera sabía cómo usar la lavadora. Básicamente la entrenaron para ser incapaz de valerse por sí misma, mientras a mí me convirtieron en su padre sustituto. El proceso de solicitud para la universidad fue cuando todo realmente llegó a un punto crítico. Llevaba años planeando mi escape.
Tenía una cuenta de correo electrónico secreta que ellos no conocían, usaba la dirección de la biblioteca para recibir correspondencia y solicité todas las becas que pude encontrar. Mi orientador escolar, otro verdadero MVP, me ayudó a enviar todo sin necesidad de las firmas de mis padres. Y entonces llegó la carta de aceptación del MIT. Beca completa. Mi boleto de salida. El día en que llegó la carta, obviamente a la biblioteca, casi me puse a llorar. La señora Peterson, la bibliotecaria, de hecho, sí lloró. Pero sabía que no podía decírselo a mis padres de inmediato, encontrarían la manera de arruinarlo. Así que mantuve la calma y seguí actuando como su obediente sirviente, mientras secretamente preparaba la mayor fuga de mi vida. Tenía todo planeado hasta el último minuto, abrí una cuenta bancaria en un banco diferente, lo cual me tomó meses porque necesitaba reunir todos los documentos. Poco a poco fui trasladando mis cosas más importantes a un almacén que alquilé con el dinero de la tienda de reparación. Incluso conseguí un teléfono desechable. Sí, vi demasiadas películas de espías, pero funcionó. El día después de la graduación, mientras mis padres estaban ocupados organizando la fiesta de graduación de Emma, que terminaba la secundaria, lo cual aparentemente merecía una celebración más grande que mi graduación de preparatoria, desaparecí. Les dejé una nota diciendo que había sido aceptado en la universidad, sin mencionar cuál, y que no se molestaran en buscarme. Solo llevé lo que cabía en mi mochila. Dejé todo lo demás. La ropa de diseñador que compraban para mantener las apariencias, el reloj caro que me regalaron en mi cumpleaños número 16 y que usaban para recordarme cada vez que hacía algo mal, todo. Solo me quedé con mi computadora Frankenstein y mi diario. Así que ahí estaba yo, con 18 años, de pie frente al campus del MIT, con nada más que una mochila llena de ropa y mi laptop casera. Muerto de miedo, pero también sintiendo una libertad salvaje. ¿Conocen esa escena de Sueños de fuga donde Andy escapa y levanta los brazos bajo la lluvia? Se sentía más o menos así, menos la parte del túnel de alcantarillado, jaja. Las primeras semanas fueron difíciles, no voy a mentir. Tuve que aprender a hacer todo por mi cuenta, a abrir una cuenta bancaria de forma adecuada. La temporal que había abierto antes de irme no servía para recibir los pagos de mi trabajo estudiantil. Conseguir un plan de celular, resulta que el teléfono desechable de película de espías no era muy útil para el día a día, y aprender a existir como una persona con derechos y todo eso. Pero comparado con vivir con mis padres, seguía sintiéndose como unas vacaciones. La ayuda financiera cubría la matrícula y la vivienda básica, pero Boston es carísima. Tuve que ingeniármelas para ganar dinero. Empecé a trabajar en el servicio de asistencia técnica de TI del campus por las mañanas. Turnos de 6 a 9 a.m. porque nadie más los quería. Después iba a clases, comía algo si podía permitírmelo ese día, spoiler, muchas veces no podía, más clases y luego turnos nocturnos haciendo repartos de comida en bicicleta porque no podía pagar un auto. Los fines de semana los dedicaba al trabajo freelance en programación. ¿Recuerdan todas esas noches enseñándome a programar en secreto? Empezaron a dar frutos. Encontré mi nicho haciendo personalización de WordPress para pequeños negocios. No era nada glamuroso, pero pagaba bien y podía hacerlo desde cualquier lugar. Mi compañero de cuarto pensaba que estaba loco porque programaba hasta las 3 a.m. Pero bueno, dormir es para quienes no pasaron su infancia como sirvientes a tiempo completo, ¿verdad? Lo curioso de ser pobre en la universidad es que te vuelves un experto en encontrar comida gratis. Consejo útil. Las reuniones de los clubes de estudiantes ricos siempre tienen comida y nadie comprueba si realmente eres miembro. Las reuniones semanales de la Asociación de Estudiantes de Negocios me alimentaron durante la mayor parte de mi segundo año. Además, sus eventos de networking terminaron siendo útiles más adelante, pero ya llegaremos a eso. En el tercer año fue cuando las cosas empezaron a mejorar. Mi trabajo freelance iba en aumento y había logrado ahorrar lo suficiente como para no tener que elegir entre comer o hacer la colada. Y entonces llegó el correo electrónico que lo cambió todo. Una empresa tecnológica en crecimiento de Boston buscaba pasantes para el verano. El sueldo era decente y el proyecto sonaba interesante. Envié la solicitud por impulso, sin esperar mucho. Me llamaron para una entrevista en un edificio de oficinas moderno en el centro de la ciudad. Entrar ahí se sintió surrealista, como esas oficinas de empresas tecnológicas que ves en las películas. Paredes de vidrio, muebles modernos, aperitivos gratis por todas partes. Por supuesto, tomé algunos para más tarde. Los viejos hábitos son difíciles de romper. La entrevista en sí fue intensa. 6 horas de desafíos de programación y preguntas técnicas. Pero, por primera vez en mi vida, todas esas horas de aprendizaje en secreto dieron sus frutos. Sabía lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando conocí a James, hombre de 58 años. Él dirigió la última entrevista, que en realidad ni siquiera fue una entrevista.
Simplemente revisó mi código de los desafíos, me pidió que explicara mi razonamiento y luego comenzó a intercambiar ideas para mejorarlo. No lo hizo de forma condescendiente, como lo habría hecho mi padre, sino que parecía genuinamente interesado en mis ideas. Recuerdo que me sorprendió porque no se comportaba como un CEO típico, sin traje elegante, sin juegos de poder, solo un tipo en jeans y una camiseta de la empresa que realmente amaba hablar de programación. Más tarde descubrí que todavía codificaba con regularidad porque decía que eso lo mantenía conectado con la esencia de la empresa. La pasantía estaba programada para comenzar después de los exámenes finales, pero una semana después recibí otro correo electrónico. Había un error importante en su producto principal que necesitaba ser solucionado de inmediato. Querían saber si podía empezar antes, a tiempo parcial. El salario era más de lo que ganaba en todos mis otros trabajos combinados. Obviamente dije que sí. Así fue como terminé en la oficina a las 2 a.m., rodeado de latas de bebidas energéticas y registros de depuración, tratando de rastrear una fuga de memoria realmente complicada. Pensé que estaba solo hasta que escuché a alguien en la máquina de café. Era James. En lugar de preguntar qué hacía un pasante allí a esas horas, tomó 2 tazas de café, se sentó a mi lado y dijo: «Cuéntame lo que estás viendo». Pasamos las siguientes 4 horas programando juntos, arreglando errores y hablando de código. Nunca me hizo sentir estúpido por no saber algo, ni usó la carta de «soy el CEO». Solo éramos 2 desarrolladores tratando de resolver un problema. Al amanecer, no solo habíamos solucionado el error original, sino que también encontramos y corregimos otros 3 problemas potenciales. Mientras terminábamos, James miró mi computadora Frankenstein. Me sentí un poco avergonzado porque era lo único que tenía, pero él no se rió. En cambio, tuvo una expresión extraña, como de orgullo. Luego me dijo que su primera computadora también había sido ensamblada con piezas recicladas, cuando estaba empezando la empresa en su garaje. Antes de irme esa mañana, me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes lo que veo cuando miro esa laptop? A alguien que no deja que los recursos limitados limiten su potencial. Después mencionó casualmente que los pasantes recibían una laptop de la empresa y que debería hablar con el departamento de TI para conseguir la mía. Ese verano lo cambió todo. Por primera vez en mi vida estaba en un lugar donde realmente pertenecía, sin juegos mentales, sin manipulaciones, solo una meritocracia pura. Si hacías un buen trabajo, te reconocían. Si tenías ideas, te escuchaban. Qué concepto, ¿verdad? James solía pasar por mi escritorio al azar, siempre con preguntas técnicas o ideas que quería discutir. Al principio pensé que estaba vigilándome, asegurándose de que el pasante raro no rompiera nada. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que en realidad me estaba mentorando. ¿Recuerdan el error que arreglamos durante mi pasantía? Resultó que le ahorró a la empresa millones en posibles pérdidas de ingresos. James no solo me ofreció un puesto a tiempo completo, sino que creó un nuevo cargo específicamente para mí, ingeniero de arquitectura de seguridad. Básicamente significaba que podía construir cosas geniales y romperlas, legalmente esta vez. La empresa estaba creciendo a un ritmo vertiginoso. Cuando empecé, éramos una firma tecnológica de tamaño mediano, con unos 200 empleados. Pero James tenía una visión de expansión que, sinceramente, parecía una locura. Quería revolucionar la forma en que las empresas manejaban la seguridad de los datos. El tipo de idea que hace que los fanáticos de la tecnología babeen en las fiestas. Mi primer proyecto como empleado a tiempo completo, construir un marco de seguridad completamente nuevo para nuestro producto principal. James básicamente me lanzó al agua profunda, me dio un equipo de ingenieros senior, todos mayores que yo por cierto, lo cual fue súper incómodo al principio, un presupuesto que me hizo abrir los ojos de par en par y control creativo total. Pensé que estaba loco. Mirando hacia atrás estaba poniéndome a prueba. ¿Recuerdan cómo mencioné que ser invisible en la casa de mis padres me convirtió en un gran observador? Esas habilidades resultaron útiles. Noté cosas que otros pasaban por alto, como una pequeña vulnerabilidad en la API de nuestro mayor competidor. La descubrí durante una auditoría de seguridad completamente legal, por si alguien se lo pregunta. Redacté un análisis detallado y una solución. Se lo envié a James alrededor de la 1 a.m., porque mi horario de sueño seguía siendo un desastre. A la mañana siguiente, me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas o algo así. Gracias por el trauma, padres. Pero en lugar de eso, me pidió que presentara mis hallazgos ante la junta directiva. Imaginen esto. Yo, un desarrollador de 22 años, presentando frente a una sala llena de empresarios serios en trajes. Terrorífico. Pero aquí es donde James hizo algo que mis padres nunca hicieron. Creyó en mí. La noche antes de la presentación, se quedó hasta tarde ayudándome a prepararla. Pidió pizza, revisamos las diapositivas y me dio consejos. No de una manera controladora como mi padre, del tipo «hazlo exactamente así o me avergonzarás». Más bien,
Me guiaba, haciendo preguntas que me hacían reflexionar y cuestionar mis propias suposiciones. La presentación, la clavé. La Junta aprobó una renovación completa de la seguridad basada en mis recomendaciones. Presupuesto, 50 millones de dólares. Tamaño del equipo, más de 100 ingenieros. ¿Mi ansiedad? Por las nubes. Pero James solo me miró con una sonrisa orgullosa y dijo, «Sabía que podías hacerlo, hijo». Ni siquiera se dio cuenta de que lo había dicho. Le salió de forma natural. Pero yo lo noté. Difícil no hacerlo cuando has pasado toda tu vida deseando escuchar esa palabra dicha con verdadero orgullo. Los siguientes años fueron intensos. La renovación de la seguridad fue solo el comienzo. James siguió dándome más responsabilidades. Primero roles de liderazgo técnico, luego posiciones de gestión. A los 24 años dirigía todo el departamento de seguridad de la empresa. Tenía mi propia oficina, un coche de la empresa, todo el paquete. Pero el verdadero crecimiento no estaba en los títulos o beneficios, estaba en los pequeños momentos. Como cuando James pasaba por mi oficina tarde en la noche, mis hábitos de adicto al trabajo no habían cambiado, solo para charlar sobre la vida. Me contaba historias sobre los inicios de la empresa, los errores que había cometido, las lecciones que había aprendido. Empezó a invitarme a cenar a su casa y me presentaba a sus amigos como mi chico Thomas. No voy a mentir, me emocioné la primera vez que lo hizo. Descubrí que nunca se había casado ni tenido hijos. Dijo que estaba demasiado concentrado en construir la empresa, pero la forma en que cuidaba a sus empleados era más padre para la mitad de la oficina de lo que mi propio padre lo había sido para mí. Luego llegaron las reuniones ejecutivas. James comenzó a llevarme, diciendo que necesitaba aprender el lado empresarial. Al principio, solo tomaba notas, tratando de no sentirme como un impostor. Pero siempre pedía mi opinión, escuchaba mis ideas, me asignaba proyectos estratégicos y me enseñaba las partes de dirigir una empresa que no te enseñan en una carrera de informática. A los 25 años me convertí en el vicepresidente más joven en la historia de la empresa. Tenía un equipo de más de 500 personas, acciones en la empresa y una oficina con vistas al horizonte de Boston. El tipo de éxito con el que mi padre siempre se jactaba de querer para mí, pero que activamente había impedido que lograra. Ese mismo año, el valor de la empresa alcanzó los 10.000 millones de dólares. Estábamos en conversaciones para expandirnos internacionalmente, establecer asociaciones importantes y rechazar ofertas de adquisición que James seguía descartando. Trabajaba horas locas, pero adoraba cada minuto. Por primera vez en mi vida, estaba en un lugar donde realmente podía crecer. James y yo caímos en una rutina. Cenas semanales que terminaron convirtiéndose en simplemente cenas. Me preguntaba por mi día, yo le preguntaba por el suyo, y me daba consejos sobre todo, desde arquitectura de código hasta problemas de pareja. Empezaba a sentirse menos como mentoría y más como familia. La clase de familia sana, no el desastre tóxico con el que crecí. Mi primer proyecto como empleado a tiempo completo, construir un marco de seguridad completamente nuevo para nuestro producto principal. James básicamente me lanzó al agua profunda, me dio un equipo de ingenieros senior, todos mayores que yo por cierto, lo cual fue súper incómodo al principio, un presupuesto que me hizo abrir los ojos de par en par y control creativo total. Pensé que estaba loco. Mirando hacia atrás estaba poniéndome a prueba. ¿Recuerdan cómo mencioné que ser invisible en la casa de mis padres me convirtió en un gran observador? Esas habilidades resultaron útiles. Noté cosas que otros pasaban por alto, como una pequeña vulnerabilidad en la API de nuestro mayor competidor. La descubrí durante una auditoría de seguridad completamente legal, por si alguien se lo pregunta. Redacté un análisis detallado y una solución. Se lo envié a James alrededor de la 1 a.m., porque mi horario de sueño seguía siendo un desastre. A la mañana siguiente, me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas o algo así. Gracias por el trauma, padres. Pero en lugar de eso, me pidió que presentara mis hallazgos ante la junta directiva. Imaginen esto. Yo, un desarrollador de 22 años, presentando frente a una sala llena de empresarios serios en trajes. Terrorífico. Pero aquí es donde James hizo algo que mis padres nunca hicieron. Creyó en mí. La noche antes de la presentación, se quedó hasta tarde ayudándome a prepararla. Pidió pizza, revisamos las diapositivas y me dio consejos. No de una manera controladora como mi padre, del tipo, hazlo exactamente así o me avergonzarás. Más bien, me guiaba, haciendo preguntas que me hacían reflexionar y cuestionar mis propias suposiciones. La presentación, la clavé. La Junta aprobó una renovación completa de la seguridad basada en mis recomendaciones. Presupuesto, 50 millones de dólares. Tamaño del equipo, más de 100 ingenieros. ¿Mi ansiedad? Por las nubes. Pero James solo me miró con una sonrisa orgullosa y dijo,
Sabía que podías hacerlo, hijo. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había dicho. Le salió de forma natural. Pero yo lo noté. Difícil no hacerlo cuando has pasado toda tu vida deseando escuchar esa palabra dicha con verdadero orgullo. Los siguientes años fueron intensos. La renovación de la seguridad fue solo el comienzo. James siguió dándome más responsabilidades. Primero roles de liderazgo técnico, luego posiciones de gestión. A los 24 años dirigía todo el departamento de seguridad de la empresa. Tenía mi propia oficina, un coche de la empresa, todo el paquete. Pero el verdadero crecimiento no estaba en los títulos o beneficios, estaba en los pequeños momentos. Como cuando James pasaba por mi oficina tarde en la noche, mis hábitos de adicto al trabajo no habían cambiado, solo para charlar sobre la vida. Me contaba historias sobre los inicios de la empresa, los errores que había cometido, las lecciones que había aprendido. Empezó a invitarme a cenar a su casa y me presentaba a sus amigos como mi chico Thomas. No voy a mentir, me emocioné la primera vez que lo hizo. Descubrí que nunca se había casado ni tenido hijos. Dijo que estaba demasiado concentrado en construir la empresa, pero la forma en que cuidaba a sus empleados era más padre para la mitad de la oficina de lo que mi propio padre lo había sido para mí. Luego llegaron las reuniones ejecutivas. James comenzó a llevarme, diciendo que necesitaba aprender el lado empresarial. Al principio, solo tomaba notas, tratando de no sentirme como un impostor. Pero siempre pedía mi opinión, escuchaba mis ideas, me asignaba proyectos estratégicos y me enseñaba las partes de dirigir una empresa que no te enseñan en una carrera de informática. A los 25 años me convertí en el vicepresidente más joven en la historia de la empresa. Tenía un equipo de más de 500 personas, acciones en la empresa y una oficina con vistas al horizonte de Boston. El tipo de éxito con el que mi padre siempre se jactaba de querer para mí, pero que activamente había impedido que lograra. Ese mismo año, el valor de la empresa alcanzó los $10.000 millones. Estábamos en conversaciones para expandirnos internacionalmente, establecer asociaciones importantes y rechazar ofertas de adquisición que James seguía descartando. Trabajaba horas locas, pero adoraba cada minuto. Por primera vez en mi vida, estaba en un lugar donde realmente podía crecer. James y yo caímos en una rutina. Cenas semanales que terminaron convirtiéndose en simplemente cenas. Me preguntaba por mi día, yo le preguntaba por el suyo, y me daba consejos sobre todo, desde arquitectura de código hasta problemas de pareja. Empezaba a sentirse menos como mentoría y más como familia. La clase de familia sana, no el desastre tóxico con el que crecí. Entonces, hace unos 6 meses, su asistente programó una reunión urgente, privada, sin agenda. Esas nunca son buenas señales en el mundo corporativo. Pensé que había cometido un error o, peor aún, que James estaba enfermo. Gracias, ansiedad, por ser el regalo que sigue dando. Imagínense esto, es un martes cualquiera. Estoy en mi oficina revisando los protocolos de seguridad para nuestra expansión en Europa, cuando la asistente de James, Sarah, me envía un mensaje. James necesita verte. Reunión privada a las 2 p.m. Sarah llevaba años en la empresa y nunca programaba reuniones de última hora sin una agenda. Mi cerebro ansioso entró en modo de pánico. Pasé las siguientes 3 horas pensando en todos los escenarios posibles. ¿Me iban a despedir? ¿James estaba enfermo? ¿Se iba a vender la empresa? ¿Finalmente se habían dado cuenta de que yo solo era un niño jugando a ser adulto en un traje caro? Hola, síndrome del impostor, mi viejo amigo. Para la hora del almuerzo, ya me había convencido de que iba a perder todo lo que había construido. Llegaron las 2 p.m. y ahí estaba yo, de pie frente a la oficina de James, como un niño llamado a la oficina del director. Su asistente me dio una pequeña sonrisa extraña, mirando hacia atrás, ahora sé que ella sabía lo que iba a pasar, y me hizo señas para que entrara. James estaba sentado, no en su escritorio, sino en el área informal donde solíamos tener nuestras sesiones de brainstorming. Había café del bueno, no el típico de la cocina de la oficina, y esas galletas elegantes que sabía que me gustaban. Primera señal de alarma. James parecía nervioso. En 5 años nunca lo había visto así. Ni durante los lanzamientos de productos más importantes, ni en las reuniones de la Junta, ni siquiera cuando tuvimos ese colapso masivo del servidor en el 23. Pero ahí estaba, jugando con su taza de café como un desarrollador novato en su primera revisión de código. «Siéntate, Thomas», dijo, y yo ya estaba preparando mentalmente mi carta de renuncia. Y entonces soltó la bomba. «Me voy a retirar». Mi cerebro simplemente se apagó. Pantalla azul de la muerte. Fallo total del sistema. James, retirándose, el hombre que literalmente programaba por diversión los fines de semana. El tipo que se quedaba despierto toda la noche con los desarrolladores junior solo porque le encantaba resolver problemas. Ese James iba a retirarse, pero antes de que pudiera procesarlo, soltó el verdadero golpe. «Y quiero que tú tomes el puesto de CEO», me reí. De verdad.
Una risa nerviosa como si fuera una broma. ¿Yo? ¿CEO? Tenía 26 años. La empresa valía miles de millones. Había ejecutivos con el doble de mi edad que llevaban en la compañía más tiempo del que yo había estado vivo. James solo me miró, tranquilo como siempre, y dijo las palabras que cambiaron mi vida. Te he estado preparando para esto desde aquella noche en que arreglamos la fuga de memoria. ¿Crees que fue casualidad que siguiera dándote proyectos más grandes, más responsabilidades, que te llevara a las reuniones de la junta? Hijo, básicamente ya has estado dirigiendo la mitad de la empresa. Esa palabra otra vez, hijo. Pero esta vez no fue casual. Esta vez lo dijo en serio. Sacó una carpeta. Resultó que había estado planeando esto durante más de un año. Tenía documentación de cada decisión importante que había tomado, cada proyecto que había liderado, cada innovación que había aportado a la empresa. Había estado construyendo silenciosamente un caso para presentarlo a la junta sobre por qué yo debía ser su sucesor. ¿Pero por qué yo?, pregunté, todavía en shock. Su respuesta: porque te has construido a ti mismo desde la nada. Porque ves soluciones donde otros solo ven problemas. Porque te importan las personas, no solo las ganancias. Porque me recuerdas a mí cuando tenía tu edad, pero mejor. Luego me contó algo que no sabía. Había recibido ofertas para vender la empresa. Ofertas enormes, con B de billones. Pero las había rechazado todas porque estaba esperando al sucesor adecuado. Esta empresa es mi legado, dijo. Nunca tuve hijos propios, pero te he visto crecer desde aquel pasante con la laptop Frankenstein hasta alguien a quien estaría orgulloso de llamar mi hijo. Lloré. Lloré como nunca, sin vergüenza. Después de 27 años deseando escuchar a alguien decir que estaba orgulloso de mí, ahí estaba este hombre que había hecho más por mí en 5 años que mi padre biológico en toda mi vida. La siguiente hora fue un curso intensivo sobre lo que pasaría después. Reuniones con la junta, estrategias de relaciones públicas, planes de transición. James había pensado en todo, incluso tenía respuestas preparadas para las críticas inevitables sobre mi edad. La juventud no es una desventaja, dijo. Es una ventaja, entiendes hacia dónde va la tecnología porque formas parte de la generación que la está construyendo. Pero lo mejor fue que no iba a soltarme y marcharse. Tenía un plan de transición completo. Se quedaría como presidente ejecutivo durante el primer año para guiarme en el cambio. Piénsalo como tiempo de unión entre padre e hijo, dijo con esa sonrisa suya. Cuando estaba saliendo de su oficina, aún aturdido, me detuvo. «Tomás, espera». Me entregó una pequeña caja. Dentro había una tarjeta de acceso, pero no era la típica tarjeta de la oficina. Era la llave de su laboratorio personal en el sótano, donde hacía toda su programación experimental. El santo grial de la empresa, del que incluso los ingenieros senior solo hablaban en susurros. «Creo que mi hijo debería tener acceso a su herencia», dijo, como si no acabara de adoptarme oficialmente en todos los sentidos que importaban. Caminando de regreso a mi oficina, vi mi reflejo en las paredes de vidrio. Seguía viéndome como la misma persona, pero todo había cambiado. Ahora tenía un nuevo título, una nueva responsabilidad y, lo más importante, un verdadero padre. Por supuesto, el universo tiene un sentido del humor retorcido. ¿Adivinen quién de repente recordó que tenía un hijo cuando salió el comunicado de prensa? El comunicado anunciando mi nombramiento como CEO salió un martes por la mañana. Para el martes por la tarde, mi teléfono estaba explotando, literalmente humeando con notificaciones. Mensajes en LinkedIn, correos electrónicos, textos de números desconocidos, lo típico cuando alguien de mi edad se convierte en CEO de una empresa tan grande. Pero entonces llegó el mensaje que más temía. Tommy, cariño, estamos tan orgullosos de ti, llámanos lo antes posible. Primero que nada, ellos jamás me habían llamado cariño en la vida. Segundo, no habían intentado contactarme en años. ¿Y de repente estaban orgullosos? Claro, ¿cómo no? Pero lo mejor de todo fue que enviaron ese mensaje a través del Instagram de Emma porque los tenía bloqueados en todas partes. La misma Emma que no me había dirigido la palabra desde que me perdí su preciosa boda, y ahora actuaba de mensajera. Obviamente, los ignoré. Pero, apenas estaban calentando motores. En menos de 24 horas, todos los parientes que tenía de repente recordaron que yo existía. Recibí mensajes de tías a las que no veía desde que tenía 12 años, primos que habían tomado partido por mis padres hacía años, incluso la compañera de universidad de mi mamá. ¿Qué demonios? Todos con el mismo discurso. La familia es lo más importante, deberías darles otra oportunidad. Y mi favorita personal, han cambiado. Luego vinieron los correos electrónicos. Mi papá, el genio financiero, me envió un mensaje larguísimo sobre cómo había estado siguiendo mi carrera, acosando mucho.
y lo orgulloso que estaba de que hubiera seguido sus pasos en el mundo de los negocios. ¿Seguido sus pasos? El tipo se dedicaba a administrar los fondos fiduciarios de otras personas mientras yo estaba construyendo un imperio tecnológico. Pero bueno, ¿lo mejor? Incluyó una propuesta de negocios. De verdad tuvo la audacia de ofrecerme oportunidades de inversión, diciendo que podía ayudarme a manejar mi recién adquirida riqueza porque la familia debe apoyarse en asuntos financieros. Traducción. Se enteró de que ahora valía más que él y quería una parte del pastel. La táctica de mi mamá fue más de manipulación emocional. ¡Qué sorpresa! Me mandó un mensaje lacrimógeno diciendo que siempre había creído en mí. Mentira. Y que me había presionado tanto porque quería protegerme. Más mentiras. Incluso escribió que no podía dormir por las noches pensando en que su niño estaba ahí afuera sin la guía de su madre. Casi escupo el café de la risa al leer eso. Pero el verdadero espectáculo comenzó cuando aparecieron en la fiesta de fin de año de la empresa. Aún no sé cómo lograron entrar. Probablemente se abrieron paso con su típico encanto falso, soltando mi nombre para impresionar al personal de seguridad. Un minuto estaba charlando con el equipo de ingeniería sobre nuestro nuevo proyecto de IA, y al siguiente escucho la voz de mi mamá atravesando la multitud. «Tommy, ahí está nuestro exitoso hijo». Toda la sala se quedó en silencio. Silencio de película de terror. Mi papá estaba allí, con lo que parecía un traje nuevo, mi mamá con lo que claramente era un retoque reciente de Botox, ambos sonriendo con esas sonrisas falsas que me dieron un flashback instantáneo a cada foto familiar forzada de mi infancia. Y ahí comenzó su show. Mi papá empezó a contarle a cualquiera que quisiera escuchar lo mucho que siempre había apoyado mi interés por las computadoras. El mismo hombre que literalmente vendió mi PC porque pasaba demasiado tiempo usándola. Mi mamá iba de persona en persona presentándose como la madre de Thomas, sí, el Thomas, como si fuera alguna celebridad. Lo peor, se estaban adjudicando todo el mérito. Siempre supimos que era especial. Invertimos tanto en su educación. Spoiler, no gastaron ni un centavo. Todas esas horas que pasó en su cuarto trabajando con computadoras, nosotros lo alentamos. Sí, claro, porque preferían que arreglara sus dispositivos gratis en lugar de contratar a alguien. Me quedé paralizado, congelado como un sistema en pleno fallo. Todos esos años de terapia, todo ese progreso, y estas dos personas todavía podían reducirme al niño asustado, que solía ser solo con su presencia. Pero entonces, James intervino. Gente, la forma en que este hombre manejó la situación fue una obra maestra. Se acercó, puso una mano en mi hombro y de inmediato sentí que volvía a tener el control. Sabía de mi ansiedad y simplemente tomó las riendas, no alzó la voz, no hizo una escena, solo los miró y dijo: «Creo que es hora de que se vayan. Mi papá intentó la carta de somos sus padres. Mala jugada». James sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «No, son intrusos en un evento privado. Seguridad los acompañará a la salida». Mientras los escoltaban, mi mamá comenzó a gritar que James me había robado, que ellos eran mi verdadera familia. Parecía una escena de una película mala. Lo mejor, la mayoría de mis empleados ni siquiera sabían quiénes eran. Un desarrollador junior incluso preguntó si eran parte de esos locos de QAnon intentando colarse en eventos tecnológicos. Cuando se fueron, James simplemente se volvió hacia mí y dijo: «Hijo, volvamos a celebrar tus logros». Puso énfasis en tus mientras miraba la puerta por donde acababan de arrastrarlos. Movimiento de poder, señores. Pero claro, no se iban a rendir tan fácilmente. Al día siguiente, comenzaron su campaña en redes sociales. Mi mamá empezó a publicar estas historias dramáticas sobre la alienación parental y cómo un hombre me había lavado el cerebro. Incluso compartió fotos de bebé que ni siquiera sabía que existían. Bonita forma de demostrar que las habían tenido todo el tiempo, pero nunca me las mostraron. Luego vinieron los ataques financieros. Mi papá comenzó a contactar a nuestros inversionistas tratando de convencerlos de que yo estaba mentalmente inestable y bajo una influencia indebida. Incluso envió correos a la junta expresando su preocupación por el futuro de la empresa bajo mi liderazgo. Muy profesional, papá, pero el karma tiene un sentido del humor muy retorcido. ¿Recuerdan esas oportunidades de inversión que intentaba venderme? Resulta que había perdido mucho dinero en unos negocios turbios. Su vida perfecta se estaba desmoronando y me veían como su boleto de salvación. ¿Cómo lo sé? Porque Emma, de todas las personas, finalmente me contó la verdad. Me envió un mensaje larguísimo explicando cómo habían estado luchando desde esas malas inversiones, tuvieron que mudarse a una casa más pequeña, perdieron la membresía del club de campo. ¡Oh, la humanidad! Incluso se disculpó por su parte en todo, diciendo que finalmente entendía lo que yo había sufrido ahora que ellos habían empezado a manipularla a ella. Pero lo mejor, la cereza del pastel. James había hecho que su equipo legal documentara todo, cada correo electrónico, cada intento de contacto.
cada arrebato en redes sociales. Sin decírmelo, había estado construyendo un caso impecable para una orden de restricción, por si la necesitábamos, así que les envié un mensaje final advirtiéndoles que si volvían a contactarme, los demandaría por difamación. Eso los cayó de inmediato. Nunca volví a saber de ellos. La verdadera familia es la que está a tu lado siempre, pase lo que pase. Gracias, Reddit, por leer mi historia.